lugar. Felizmente existe, yo creo que acá está funcionando aún el sistema informático perinatal, donde tenemos información completa respecto a lo que es la evolución del embarazo, parto, puerperio y recién nacido. Bueno, sin más comenzamos. Eh, Tenemos acá la imagen icónica de la ciudad, donde estuvimos ayer fotografiándonos para la historia. ¿Cómo avanza esto? Allá. Señalaba ayer que de alguna manera el índice temático iba a girar sobre 3 puntos, ya que eran curvas de crecimiento intrauterino, que es lo que la doctora me pidió que hablara, eh, evaluación del crecimiento que va imbricado con lo anterior, y muestro algo así como que mi cuarto hijo, que es un programa informático que existe tanto para verlo en la computadora como es descargable en los celulares. Respecto al crecimiento, es bueno, y de hecho vamos a conversar sobre el concepto de curva local generalizada y curva general personalizada. Ya vamos a ver cuál es la diferencia conceptual. En relación al crecimiento, dejar pegado en la retina, es importante tener una determinación precoz y oportuna de la edad gestacional. Luego vamos a percentilar ese peso estimado en una gráfica adecuada, que también lo vamos a ver. Y obviamente hoy en día el complemento fundamental a la biometría ecográfica es la flujometría Doppler. Bueno, para lo anterior, espero podamos trabajarlo un rato y mostrarle las bondades y virtudes de, de las las aplicaciones. Las aplicaciones, como ven, son esta que es para computadora y esta descargable en celular. En general, comenzamos siempre idealmente teniendo la oportunidad de medir el embrión, con el cual calculamos edad gestacional, la determinamos, la corregimos si es el caso. Luego, a través de estas simples 3 medidas, vamos a estimar un peso, ¿ya? Y ese peso, los sistemas, los computadores, los ecógrafos, perdón, de manera automatizada nos van a calcular, o sea, a esas biometrías nos van a calcular un peso usando la fórmula de Harlow-3, que es consenso internacional, que es la mejor fórmula que existe. Nosotros hicimos una allá por los años 2000 y tanto, y coincidía bien con la de Harlow, ¿ya? Y por eso dejamos de usarla. Mis colegas me retaron por qué tuve tanto tiempo transmitiendo con nuevas fórmulas y al final usé Harlow, porque bueno, Harlow resultó ser buena. Entonces, como él es conocido, ¿para qué vamos a perder tiempo en publicitarnos nosotros si el otro que ya es aceptado funciona bien? Y complemento importante, la flujometría Doppler materno, materno-fetal y fetal, ¿ya? Para evaluar la unidad fetoplacentaria que de alguna manera nos dice este feto tiene riesgo o ya tiene asfixia, ¿ya? Y toda esta información la llevamos a algunos protocolos que vamos a conversar cuáles son, para efecto de decidir cuál es el manejo y el seguimiento de esa embarazada en particular. Respecto a las curvas, tenemos acá que tradicionalmente se valora crecimiento usando una curva local generalizada, que puede ser la de Argentina, la de África del Sur, la de Australia, la de Alemania, la de Filipinas, y todos estamos conscientes que los pesos son distintos, ¿ya? Geográficamente hay una diferencia. Sin embargo, para una población heterogénea, como pudiera ser esta misma ciudad, hay variaciones locales. Yo recuerdo que un profesor decía, a las mujeres de esta ciudad no les voy a colocar a todos el mismo número de calzado, es distinto, hay diferencias. Bueno,
En cuanto a las expectativas de crecimiento del feto, hay diferencia y eso lo vamos a conversar más adelante. Para ello, existirían las curvas personalizadas, ajustadas a características materno-fetales individuales. Vamos a ver unos ejemplos donde se usan tres características, tres variables, digamos, de ajuste, 4, 5 en otro, y conversaremos sobre la nueva propuesta de la OMS que utiliza la variable sexo y es bastante significativa, ya lo veremos. Entonces, la idea es que pensemos en valoración del crecimiento, no solo edad gestacional, que ir un poco más allá. Bueno, tenemos acá que comienza la preocupación, por decir así, cuando tenemos un pequeño para la edad gestacional, que tradicionalmente es aquel que está por bajo el percentil 10 de la gráfica de crecimiento determinada. Pero vean ustedes que el estadígrafo percentil 10 sí nos ayuda, pero aún quedan un grupo importante de fetos que disminuyeron su curva de crecimiento individual y están en el grupo, ocultos en el grupo adecuado, ¿ya? La mayoría de los desnutridos no están en el grupo P, están en el grupo adecuado. Por otro lado, la mayoría de los fetos que hicieron hipoxia sí están en el grupo P y en ese sentido nos ayudan. Entonces tenemos ahí una tarea pendiente, por decir así. Esperamos que las nuevas curvas nos ayuden a discriminar mejor cuál es el que de alguna manera se ha salido de su carril normal de crecimiento y recordar, como ya lo dijimos, que a lo anterior es un complemento fundamental la flujometría Doppler. Clásico, uterina, umbilical, cerebral media. También nos ayuda mucho el ducto venoso cuando estamos en el ambiente de prematurez, donde sacar ese niño le vamos a agregar una enfermedad más que es los riesgos de la prematurez. El equilibrio de cuándo en cada caso en particular en gran medida lo determina el ducto, eso lo sabemos. No así cuando estamos en un embarazo ya más de término, pasado las 35 semanas, depende de muchas variables y ahí una medida de alerta, no es indicación de sacarlo de manera rápida, sería el cociente cerebro o el índice cerebro placentario. Un poco de historia. Respecto a peso y edad gestacional, la primera tabla conocida por nosotros, y parece que fue la primera que se publicó, donde integraron peso y edad, fue la de Luchenko, americana, ¿ya? Vamos a ver que es importante esta referencia porque con el paso del tiempo han habido cambios, un aumento en lo que son los pesos de los recién nacidos, ¿ya? Y parece ser que un factor crucial ha sido el aumento de la obesidad. Para nosotros en Chile, desde el año 89, se usó el estándar de la doctora Juez de la Universidad Católica y el Hospital Sotero del Río, que es un hospital público, era población mixta, y ella se adelantó a hacer un ajuste por las variables talla, paridad y sexo. Bueno, más adelante, años después, en Chile apareció la tabla de Alarcón, que es la que se mezcló junto a la tabla de Pitaluga, se llama Alarcón Pitaluga, o la tabla de la Sociedad Chilena de Neonatología, que es la que se usa actualmente. En este periodo, señalo ahí, hubieron múltiples tablas, múltiples peleas, porque esta es la buena, esta es la mala. Al final nos quedamos con esta. Y los neonatólogos siguen con esta, que como veremos es muy parecida a Harlow y muy parecida a OMS.
En lo anterior de la doctora Juez veíamos acá un estudio univariado, ¿ya? Entonces acá tenemos ajuste al peso univariado, ¿ya? La referencia que ella publicó, dentro de lo que publicó ella de sus referencias, estaba esta tabla americana que de acuerdo desde las 34 semanas para arriba, según paridad, raza y sexo, había variación en el peso esperado del recién nacido. Bueno, como señalaba ella, el 1989 publicó esta y cambió raza por talla, porque para nosotros raza no resultaba tan importante como factor, especialmente Santiago, ya donde se hicieron estas tablas. Y 89, 10 años después, nosotros publicamos para nuestra región, utilizando el mismo número de partos, que fueron 11.500, y encontramos que tanto la paridad, la talla y el sexo eran estadísticamente significativos a partir de las 37 semanas. Bueno, esos son los estudios univariados, donde uno dice, tomo el peso, cuánto influye la talla, después cuánto influye el sexo, después cuánto influye la paridad. Pero si yo en un programa estadístico coloco todos los factores, es decir, como decía el estadístico, colocamos en la juguera todo, hacemos una vuelta y vemos cuánto termina pesando cada uno, pero en el contexto de los demás, que es el estudio multivariado, modifica un poco, pero nos ayuda porque analizamos más factores. Nosotros hicimos 10 años más tarde, el 2009, se publicó esto, con 54.000 partos seleccionados gracias al sistema informático perinatal donde guardábamos la información. Teníamos datos de la embarazada sobre su estado nutritivo, la paridad, el sexo del niño, la edad de la madre y, para efectos de mi región, etnia mapuche, que es alrededor de un 30% en el hospital donde yo trabajaba en esa época. Entonces, de la tabla anterior pasamos a esta y encontramos que en la semana 40, si uno consideraba las categorías extremas, la variabilidad en el peso era más de 400 gramos. Muestro a continuación, tenemos acá las variables nutrición, paridad, sexo, edad y etnia. Veamos cuál sería la tabla que debería medirse en el caso de que fuera enflaquecida, primípara, su niño femenino, menos de 19 años y ningún apellido caucásico, es decir, aborigen o amerindio, como le llaman. El peso esperado sería, la tabla sería esta, con un peso de 2.800 y tantos gramos, el percentil 10. Marco el percentil 10 porque es el que nos convoca acá de ver dónde comienza el riesgo. En cambio, si fuera obesa, en lo contrario, obesa, multípara, masculino, más de 27 años y ambos apellidos caucásicos, es decir, no amerindios, por decirlo así, el peso esperado llega casi a los 3.300 gramos. En suma, hay 440 gramos de diferencia cuando esto lo consideramos a término. Y obviamente si estamos hablando, pensemos en un corte de percentil 10, 3.000 gramos. En una condición 2.800 y en la otra 3.200 significaría lo mismo. Por eso es importante considerar el ajuste. Ahora, ¿cuánto pesa cada variable? Lo que le decía delante, la que más pesó es la condición extrema de las variables. Ya 14 puntos la nutrición entre enflaquecida y obesa, primípara o multíparas, agrupada todas las multíparas, 7 puntos porcentuales. Sexo, 7 puntos. En el estudio univariado que vamos a ver de la OMS son 9. Bueno, en el multi da 7, pero es significativo. La edad extrema, la campana de Gauss, a nosotros nos dio bajo 19 sobre 27 años. Y prácticamente el extremo varió en 3 puntos. Importante esto que le damos mucho ínfula y énfasis a la etnia y cuando fue al estudio multivariado,
la etnia varió un punto, la misma. O sea, hay otros factores que influyen más en esto del peso según la etnia. ¿Qué tenemos acá? Ya. Sí, lo anterior que yo les mostraba era el neonato, pero muestro este estudio que está en el sitio web acá del doctor Ramos Corpa de Utrera, que queda al sur de España, y él tiene en su programa para hacer el cálculo, lo muestro acá, tiro para que vean, ahí está el sitio web, va a quedar la presentación, no se lo pueden consultar, y considerando las variables extremas a nivel fetal, tenemos una diferencia de 400 gramos a término. Vean ustedes que se traslapa el percentil 90 de una con el percentil 90, el percentil 50 de la otra. ¿Ya? Esto está disponible en la web a través de Fetal Test y pueden, si les gusta ver esto, y hacer el ejercicio y comprobar si es así o no. Bueno, hablábamos delante de variaciones en el peso según la geografía, pero también el paso de los años. Resulta que Luchenko, allá por el año 63, su percentil 10 eran 2.600 gramos. Bueno, y ya para estos tiempos, el percentil 10 ha superado los 3.000 gramos. Perdón. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos este estudio de el Taita, hoy día Nicolaides, donde muestra la comparación de la curva de ellos, publicada en 2018 más o menos, con OMS e Intergrowth. Y vean que percentil 10 para Nicolaides fue 3.200, población inglesa, OMS 3.100, Intergrowth, mala en relación a esto, 2.900. Veamos los ejemplos. Percentil 50, perdón, percentil 10 a 40 semanas, la fetal 3.200, OMS 3.100, Intergrow 2.900. Nuestro querido Halo 3.004, muy parecido a OMS. Y ahora veamos la gráfica neonatal chilena que nos da 3.064, como decía, muy parecida a la OMS, muy parecida a Harlow, ¿ya? A mí me pidieron hace como 2 años que les colaborara en Lima en la construcción de curvas de peso del año 2020 al 2023. Bueno, hicimos esa curva, la tienen ellos, tengo la información, pero es información de ellos, así que no es pertinente que la muestre, pero yo tomé de mi hospital el mismo periodo y seleccionamos 15.000 partos. Este estudio no está, dice acá, DNP, datos no publicados, porque yo me jubilé el 2020, entonces ya soy del hospital un ex, y para conseguir todo que el comité me autorice, mundo. Pero como tengo mis contactos en estadística, saqué la información, ¿ya? Y esta es la población de Temuco, ese es mi hospital, la universidad, está tomada desde una esquina, y estos son la distribución de peso, percentiles 90, 50 y 10. Y vean ustedes que el percentil 10 es 3.200, ¿ya? Prácticamente igual lo que publica Nicolaides en el 2018. O sea, la población nuestra en el estudio anterior, con 54.000 partos, que se cerró el 2009, nuestro percentil 10 era 3.089. 10 o 20 años después, ya estamos en 3.200. O sea, el peso de los recién nacidos va subiendo. Entonces, lo que es verdad hoy, en 5 años más, va a haber que cuestionárselo como punto de corte. Se hizo allá en Chile un consenso respecto a la curva de la OMS
Y uno de los estudios que se consideró fue algo que hizo el doctor, ¿cómo se llama? Mauro Parra, en Santiago, Universidad de Chile, donde siguieron desde el 2015 para adelante 15.000 embarazadas, ¿ya? Y probaron 4 curvas, una fetal, perdón, una neonatal, Alarcón Pitaluga o SOCHIPE, como le llamamos, que es Sociedad Chilena de Pediatría, y 3 curvas fetales, Intergrow, Halo y OMS. Ahí está la fecha en que fueron recolectadas las poblaciones, ¿ya? Y veamos acá, para la curva neonatal, perdón, se expresa pequeños y grandes neonatos como pequeños y grandes fetos, porque nosotros estamos acostumbrados que la curva si es fetal o es neonatal, pero las curvas actuales, como exigen que el valor obtenido es significativo, si no se diferencia más de 3 días del nacimiento, reportan para la semana tanto el peso fetal y el peso neonatal. Bueno, y tenemos acá que para el peso neonatal, la curva neonatal chilena anduvo prácticamente muy parecida, pero obviamente subdiagnosticó los pequeños. Cuando usamos Intergrow quedó la grande porque solo reconoció un 3% de pequeños y magnificó los grandes con un 29%, ¿ya? Si consideramos Harlow, está más cerca del ideal 9.1, 10.5. OMS 10.7, mejor en la detección que Harlow, si bien es cierto, sobrediagnostica el grande, pero en esto que es nuestra preocupación, anduvo bastante bien. Del consenso, la recomendación es usar OMS para Chile y para los neonatos seguir con la de Alarcón Pitaluga. Acá tenemos entonces la OMS, que buena capacidad operativa, es decir, buena sensibilidad, pondera ajuste al peso según la variable sexo y muestra múltiples percentiles facilitando el seguimiento en un caso en particular. Se le dio, como diría en lo moderno, un like a esta curva. Estas, como decía al principio, son las aplicaciones, ya como buscarlas en la web, a través de esta señalética. En el programa de computador tenemos las variables que son, perdón, los espacios que son operativos o de trabajo, una alternativa de evaluar el embarazo precoz antes de las 11 semanas. Aquí yo no entro con 11-14 porque existen una serie de programas online que lo pueden hacer y yo no tengo los recursos para tener eso, pero esto sí lo podía hacer porque es importante. Si la paciente no resulta con signos de embarazo, tendríamos que hacer una valoración ecográfica ginecológica, que también está en el programa, para decidir cuál es el seguimiento de ella. Entrando ya en el embarazo más grande, tenemos la opción de evaluar crecimiento y el complemento que es la flujometría Doppler. Lo mismo anterior, hablando sobre las distintas formas de Doppler y un explicativo de lo que significa cada cual. Muestro esta porque la idea es que esto debería ser el conocimiento básico de quien está haciendo una ecografía para valorar crecimiento y estado de la unidad fetoplacentaria, ¿ya? Repito, como la presentación va a quedar acá, no voy a ocupar el tiempo en leer lo que significa cada cual, pero yo creo que es conocido por la audiencia. Respecto al Doppler, bueno, también en biometría existe toda una recomendación de cómo hacerlo.
para que sea lo más exacto, pero respecto al Doppler, es importante considerar que en el caso, a diferencia de la cardiotocografía, que es una foto, ya el Doppler resulta más operador dependiente y hay muchos errores, fundamentalmente tres, que se cometen con mucha frecuencia y que es el ángulo de insonación no adecuado porque uno no puede y al final toma lo que encuentra y a veces eso no es lo mejor, ¿ya? Segundo, cuando uno se enfrenta a un equipo nuevo, conocer la botonería para ajustar esto en el momento de que está trabajando con la embarazada, eso es otro problema. Y por eso es que uno prefiere trabajar en el mismo equipo siempre. Dice, mi auto yo acomodo el volante, el asiento y lo puedo hacer con los ojos cerrados. Pero si me pasan un auto distinto ya se me complica un poco la cosa. Bueno, ¿cómo interpretar lo que encontramos de alguna manera intuitivamente? La aplicación crecimientofetal.cl esperamos nos ayude. Respecto a esto, vamos a ver en los protocolos, el protocolo que seguimos nosotros y que recomendamos es el de Barcelona y, digamos, yo he participado en algunas, vía online, algunas reuniones múltiples. Por el lado americano siguen usando registro en todo. Los europeos lo han ido bajando y le dan más importancia al Doppler. No es que los americanos no le den importancia al Doppler, sino que usan el registro porque es un documento médico legal, ¿ya? Es la foto. Respecto a la edad gestacional, ayer hablamos algo y me comentaban algunos colegas, pero me mató, doctor, con esto de tolerancia cero. Pero si bien es cierto, es algo que a veces no tenemos la oportunidad de hacerlo, pero cuando sí nos enfrentamos a un embrión pequeño, podría hacerse, porque cuando se hace la eco 11-14, el sistema no considera la edad gestacional que uno coloca por menstruación, sino que ajusta al largo embrionario, ¿ya? Entonces, ahí ellos están usando tolerancia cero, por decir así. Bueno, tenemos un ejemplo. Si la paciente nos refirió una fecha de última regla que daba 10 semanas, 0 días, medimos el embrión y nos dio para 9 semanas, 4 días. El sistema nos calculó la nueva furo operacional con la fecha probable de parto y marca ahí 3 días de diferencia. No diría 3 días, no es nada. Veamos. Si yo hice un ejemplo, que si hay tiempo lo podemos mostrar para hacerlo en vivo, y esto lo saqué yo del programa, 28 semanas, un peso de 1190 nos da percentil 50. Pero si esta mujer tuviera 27 semanas, queda en un percentil 89. Por otro lado, si ella tuviera 29 semanas, ese mismo valor nos deja en un percentil 14. O sea, la diferencia va entre 36 a 39 puntos porcentuales por semana. ¿Ya? Eso significa aprox 5 a 6 puntos porcentuales por cada día de diferencia. Si nosotros tenemos un ejemplo como el anterior de 3 días, son al menos 15 puntos. Si yo estoy en un percentil 20 y le resto 15, me deja en percentil 5. Entonces es importante esa tolerancia cero cuando tenemos la posibilidad de haber evaluado a la mujer en un periodo donde el LCN es válido para categorizar edad. Este es la reunión del 2003, donde ambas sociedades chilenas, obstetricia y ultrasonido, se unieron para el consenso que les decía. Muestro acá la curva original de la OMS, donde el sexo es desconocido, después sexo femenino y de ahí sexo masculino. Y veamos aquí las tres, cómo varía: sexo desconocido, percentil 14,
pero si era femenino, ese percentil es 18, en cambio si el feto es masculino, queda en percentil 9. Y ya tenemos puntos distintos, criterios distintos para discriminar en el manejo. Aproximadamente 9 puntos porcentuales es la diferencia. Señalaba y decía ayer que la gente de informática va más allá que nosotros en cuanto a mí se me ocurren algunas locuras, el computil las transforma en programas, ¿ya? Entonces le dije, ¿cómo puedo obtener las matrices de la OMS? Ya, ChatGPT, inteligencia artificial, taca, 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 y las logró bajar. Y en el programa nuestro, crecimientofetal.cl, integramos las variables y es lo que les muestro acá, que es prácticamente lo mismo, percentil 14, 17,5 y 9,2. La gráfica de Barcelona, que también hace este mismo ajuste, cuando está bajo percentil 10, dice realice flujometría Doppler. Entonces, si nos preocupamos en determinar edad gestacional como primer punto para tener referencia, luego vendría una correcta estimación de peso fetal, definir el percentil de crecimiento y, por último, diferenciar si ese pequeño es restricción o es solo un pequeño constitucional. Para lo primero, una correcta biometría, no la vamos a repasar ahora, pero es más conocida. La fórmula que traen todos los equipos ecográficos es Harlow 3 y curva de crecimiento, ya hay consenso que usemos la OMS, que además nos permite ajustar por sexo, y para ver si ese pequeño es restricción o solo pequeño, la flujometría Doppler nos va a ayudar. En caso, también hay consenso que el percentil estimado sea inferior a 3, ya entra como restricción al manejo en protocolo de inmediato. Bueno, toda esta información, para que sea ordenadamente manejada, tiene que ir a través de protocolo. Y nosotros seguimos el protocolo de la Escuela de Barcelona, ¿ya? Donde el protocolo tiene como criterios diagnóstico la biometría, por supuesto, la flujometría Doppler, y para el seguimiento agrega lo que son el registro cardiotocográfico, cada vez menos, pero está presente, y factores angiogénicos que se agregan en el 2004. Hablan siempre, porque los americanos lo usan, registro cardiotocográfico computarizado, y entiendo que en muy pocos lugares existen, no sé si en América habrán, pero los españoles decían que ellos todavía no tenían. Estos son los 13 protocolos 2014, 2019 y 2024. Un esquema acá de lo que sería el deterioro placentario y la graduación que se utiliza más adelante, donde nuestro faro es la arteria umbilical en gran medida, bajando el diástole, y ya en el grado 3 se termina y recurrimos a un ductus alterado para hablar del grado 4. ¿Ya? Una frontera importante entre el compromiso tipo 1 y 2, nos separa lo que sería un deterioro leve frente a lo que es severo, y también el severo es lo que nos enfrentamos en la restricción de tipo precoz, donde es cuándo sacar. Si hablamos de 26 semanas para arriba, sabemos que es un crimen sacar un niño a las 28 o 29, que podemos matarlo o condenarlo. Decía un médico que a esta altura el pronóstico es pena de muerte o cadena perpetua, porque las alteraciones son tantas. Por eso que hay que esperar y esperar y esperar, y hay consenso que cuando tenemos este marcador ya no hay nada más que esperar. Bueno, en el caso de arriba todo es más sutil, es leve, y esto lo vemos más en la restricción de tipo tardía.
En la restricción tardía tenemos en el grado 1 tenemos dos alternativas hoy en día. Hay un pequeño con un Doppler umbilical normal y una etapa B donde ya la umbilical salió de percentiles. Después ya llegamos a una umbilical ausente, que aún tenemos una bomba cardíaca con función normal. Más adelante la umbilical reversa, donde la situación ya se nos hace más crítica y la función cardíaca fetal es anormal. Y prácticamente acá, que es un estado premortem, donde independiente de la edad hay que sacarlo. Bueno, estos son los protocolos. Aquí nos preguntamos frente a este enredo de qué se trata, ¿ya? Recordemos la umbilical como faro guía y en el grado último el ducto venoso. Eh, Como voy a dejar esto acá, no me voy a extender en los detalles, pero quería señalarle que tenemos el pequeño bajo P10, donde tiene todo normal. Hay una recomendación de sacarlo más de los 40, esto se decía en 2014, más de los 40, inducción de parto. En cambio, si tenemos compromiso sutil de la flujometría Doppler, ya nos vamos a pensar que llegada a las 37 debería comenzarse, no interrumpirlo el mismo día, pero pensar en interrumpir el embarazo. Si tenemos más abajo, las cosas cambian. Puede ser ya a las 34, ya a las 30 y sobre las 26. Vean ustedes registro cardiotocográfico en todas las edades en esa época, ¿ya? Para el 2019 se divide el grado 1, donde es distinta la situación, pero la resolución es más o menos la misma, ¿ya? Eh, el control se hace más frecuente si la umbilical está fuera de rango, ¿ya? Y lo demás sigue más o menos igual. Y en el grado, la última, que es el 2024, la novedad es que dividen en tres porque agregan los factores angiogénicos y hay mucha diferencia en este número que bajo la relación 1,38 prácticamente estamos bien. Si está sobre esto, hay que apurar un poco la fecha de nacimiento, o dicho de otra manera, podemos demorar un poquito más cuando está bajo 38. Pero cifras altas como esto nos obligan incluso a sacar, aunque tengamos diástole, a las 34 como era antes, y va bajando un poco más. Obviamente recomendación cesárea electiva en todos los casos 2, 3 y 4. Eh, bueno, como señalaba, las primeras funciones, menos de 11, 14 ginecológicas, pero nos vamos a centrar acá en las dos últimas. El programa entrega un informe protocolizado que ya veremos, se ajusta a la persona, se ajusta al computador donde ustedes están trabajando, se setea el membrete, el nombre de las personas, los motivos de ecografía, y después sale automáticamente cuando uno saca el informe. Colocamos la información y nos entrega el rango percentilar. Uno puede sacar un gráfico de cada una, ¿ya? Esto es emulando al software Astraya, que me imagino que es conocido por muchos. Acá esto es más antiguo respecto a la existencia de los distintos tipos de retardo. Antiguamente para nosotros, si estaba bajo P10, nos íbamos a la ecografía, el feto era sano, no había compromiso placentario, decíamos constitucional. Más adelante, al menos en nuestro conocimiento, Gratacó dijo, oye, esperen un poco, restricción de crecimiento no es lo mismo en todo el embarazo. Hay un comportamiento distinto si es en etapa prematura, marcaron como
como corte las 32 semanas y es distinto si es tardío. En una tenemos un problema fácil diagnóstico, pero difícil manejo. En la otra es un fácil manejo, pero difícil diagnóstico porque no lo sospechamos. Entonces hay que considerar marcadores blandos. Si está bajo P3, considéralo como retardo sí o sí. Si tiene un índice cerebroplacentario alterado bajo P5, es restricción. Si el Doppler de las uterinas está sobre percentil 95 alterado, es restricción. De ser negativo, normal, parto 38, 39 semanas. Y si es positivo, es el CIR, como le dicen ellos, tardío, y la recomendación es 37 y pensar en salir. Y aparece este fantasma en el último tiempo, que es el RCIU encubierto. Y aquí tengo en el programa, ideamos algo para colocar manualmente distintas ecografías y Doppler, ¿ya? Y tenemos aquí un peso que nos dio 75 a las 28, 50 a las 32 y 25 a las 36. Tenemos 8 semanas y cayó, un ejemplo teórico, en 2 cuartiles, que es uno de los criterios para decir hay restricción, ¿ya? Y eso es como una alerta, pero nosotros sabemos que no es suficiente y nuevamente la flujometría Doppler nos va a colaborar en esto. Esto que me mostró la autora de un trabajo de una recomendación de Nicolai, me parece que la publicación es del 2017-2018, por ahí debería estar la fecha, 2019, donde pensando en la restricción de tipo tardía, o perdón, oculta, la van a buscar cuando está bajo el percentil, por donde está por aquí, bajo percentil 40, y hay distintos criterios, utilizando por supuesto el percentil y el Doppler uterina, umbilical y arteria cerebral media. Entonces, cerebral media. Y yo le señalaba que, si bien es cierto, es necesaria la cerebral media, pero nos entrega información más fidedigna el índice cerebroplacentario. Entonces, probablemente esta modificación se le haga eso con el paso del tiempo. Nicolaider en esto tiene trabajos que va actualizando cada cierto tiempo y probablemente a estas alturas ya estén usando índice cerebroplacentario. Igual hay que medir la cerebral media para obtener eso. Bueno, y el último de los módulos es el análisis de la flujometría Doppler para ver cómo está la función placentaria, ¿ya? El estado funcional fetal. Recordar nuevamente, importante considerar al menos estos 3 puntos en lo que es la realización de la flujometría Doppler. Nos va a entregar un informe respecto a estos 4 medidas, ¿ya? Tenemos acá lo que sería el quinto elemento, que lo obtenemos de los otros, ¿ya? El índice cerebroplacentario, que es importante en la búsqueda del RCIU tardío y la restricción encubierta. Un resumen, en lo que es la valoración, utilizamos los índices de pulsatilidad de la uterina. En este caso, el programa me tomó uterina derecha, uterina izquierda y el promedio. A veces se les pregunta, ¿pero cuál sirve? ¿La mejor, la peor? No, la recomendación es el promedio, ¿ya? Y luego nos vamos a la flujometría fetal, ¿ya? Donde tenemos acá la umbilical, la cerebral media, y el programa nos calcula el índice cerebroplacentario y más adicionalmente el ducto venoso. Veamos un ejemplo. Si estamos en un feto grande, sobre 35 semanas, a más de todo, es importante preocuparnos de que esto esté normal, ¿ya?
En cambio, si estamos en un ambiente de prematurez y estando todo lo anterior alterado, si mantenemos un ductus adecuado, podemos esperar, ya que entre las 28 o 30 semanas, el día a día, los neonatólogos lo saben muy bien, es súper importante en la sobrevida. En cambio, si estamos como decía, en el tardío, vamos a presentar énfasis en lo que es el cociente cerebro-placentario, y si es precoz, el ducto aún está todo alterado, fíjese, pero el ducto está bien, quedamos tranquilos. Ahora, si el ducto estuviera en estas condiciones, ya pensemos que nos queda una semana o nos queda un par de días de vida para extraer ese feto. Bueno, y finalmente, que quede en la retina este dibujito con las bondades del percentil 10, que nos ayuda mucho a discriminar los fetos con asfixia, pero aún nos quedan algunos ocultos, ¿ya? Y percentil 10 es importante, pero de la curva de crecimiento adecuada a cada región. Me imagino que acá existe el sistema informático perinatal. Podríamos trabajar en construir una curva de Rosario o del lugar que sea que tenga esa información. Yo con gusto les ayudo porque tengo las matrices y la ayuda de mis estadísticos para sacar esta información. Importante entonces la determinación precoz de la edad gestacional, ya categorizar el peso, edad en curvas adecuadas, idealmente con ajuste a sexo, que es lo que se recomienda hoy día, y la flujometría Doppler, complemento importante para efecto de el manejo de los niños. Bien, esa fue la presentación de ayer, que hoy día la pude hacer completa. Si me queda tiempo, doctora, puedo mostrar un poco de la segunda. Ya, perfecto. Ya, en los 15 minutos restantes vamos a mostrar la otra presentación. ¿Dónde está el...? Bueno, acá es reafirmar lo que ya habíamos conversado y mostrar un poco más de análisis de lo mismo, ¿ya? Habíamos visto esto, cómo buscar las aplicaciones. Entonces, valoración prenatal, en la que hacemos los obstetras, y la valoración postnatal que realizan los neonatos. Siguiendo el paradigma, la curva local generalizada, tenemos esta, pero la nueva propuesta es la curva personalizada, ¿ya? Porque nos va a permitir un ajuste que ya lo vamos a ver en detalle. Un poco de historia. Se me quedó afuera el título. Inicialmente se consideró como mal resultado perinatal que el peso fuera menos 2.500. Estamos allá, hablando por allá por el año 1920. ¿Ya? Más adelante, 20 años después, alguien dijo, también los que nacen antes de las 37 semanas tienen más riesgo de enfermar y morir. Y el año 63, la doctora Lushenko juntó estas dos variables y a partir de ahí tenemos la curva de Lushenko, ¿ya? Quedó categorizado en grandes, adecuados y pequeños. Más adelante, no tengo el autor, apareció el concepto de estado nutricional neonatal a través del índice ponderal neonatal, que es un símil al índice de masa corporal del adulto,
En vez de multiplicar al cuadrado, acá multiplican al cubo. Y categorizan al recién nacido en obeso, eutrófico y enflaquecido. Entonces tenemos 4 condiciones de riesgo para medir las poblaciones. Bajo 2.500, no malo. Bajo 37 semanas, más riesgo. Ser pequeño, más riesgo. Ser enflaquecido, más riesgo. Si nosotros vamos a pequeño, ahí no alcanzo a leer, pero tenemos la curva local generalizada y la nueva propuesta. Prácticamente han pasado 60 años desde que partió esta y no han habido cambios. Así que probablemente ya estamos entrando en la época de los cambios al aceptar la OMS con el ajuste a sexo. ¿Qué tenemos acá? La paso rápido, estaban en la presentación anterior. Este es el trabajo nuestro ¿cómo se llama? La curva nacional chilena y la curva nuestra que fue publicada en 2010, el número de parto, y acá que tenemos nuevamente lo de España, de Utrera. Ahora, normalmente el peso de la gestacional, cuando uno va a construir curva, dice que no tenga patología obstétrica, que sean embarazos únicos, sin malformación, que estén vivos, y idealmente altura sobre el nivel del mar suficiente. En el caso de Chile, la doctora juez hizo un ajuste por paridad, por talla y por sexo. Nosotros en nuestra región le agregamos a lo anterior la etnia, la edad y el estado nutricional materno, ¿ya? Dado que teníamos un alto porcentaje de población mapuche. Temuco, para los que no saben, queda frente a Neuquén, así que somos vecinos. Esto ya lo mostré en el sentido de... no, esto no. En el sentido de que este es el nomograma que mostraba la doctora juez y con el que mucho tiempo nosotros trabajábamos. ¿Cuál es el peso? Le agregábamos manualmente tantos gramos según la talla, según la paridad, según el sexo. Y lo manejábamos en un papelito. Pero ahora con la nueva propuesta es imposible y para eso tenemos que hacerlo a través de un computador. Hoy día no es novedad, pero 15 años atrás computador no habían en todos lados. ¿Ya? También existe la aplicación para fonos, acá, cómo acceder a ella, y podemos hacer el ajuste. Me parece que aquí tengo el trabajo mostrando la aplicación de teléfono, ¿ya? Cómo podemos hacer el ajuste. Tenemos peso por la curva nacional chilena, peso por la curva nacional nuestra, ¿ya? El índice ponderal neonatal con ambas. Vamos aquí a lo que le llamo yo la guinda de la torta, que es el ajuste, ¿ya? Entonces, si yo tengo todas las variables, o sea, variable, la mitad suma, la mitad resta, me queda prácticamente los 3.000 y tanto adecuado, ¿ya? En cambio, si ella es, aquí está malo, pero debería ser enflaquecida, ¿ya? Características desmedradas, por decir así, queda en un percentil 29. Por otro lado, si ella sí es obesa y tiene todos los favorables, queda en percentil. No existe el percentil -3, porque el percentil es una constante que va de 0 a 100, pero para graficar la diferencia colocamos percentil -3. Ahora, si yo superpongo ambas alternativas, vean ustedes que el punto rojo en una condición es normal y en la otra es pequeño. Esto es el software online que les señalaba al final, donde prácticamente podemos hacer lo mismo, las variaciones y categorizando
enflaqueció, obesa, primípara, multípara. Vamos acá. Es como trabaja el software, esto que si hay tiempo más adelante lo vamos a ver, con las diferencias observadas. Y entonces vean ustedes, esta mujer multípara, alta, más corpulenta, versus esta chiquitita, flaquita, primípara, femenino, masculino, el potencial es diferente, ¿ya? Eh, la gente que me ayudó, ella me decía, esto es una verdad estadística matemática, pero esto es aplicable a la clínica, yo creo que sí. Entonces le dije yo, no, el yo creo no falta, tiene que demostrarlo. Y para demostrarlo, la propuesta es hacer un estudio viendo una patología que sea frecuente en el recién nacido y que es la hipoglicemia neonatal, ¿ya? Entonces, la idea sería hacer un protocolo de estudio, ¿ya? Donde nosotros tengamos por acá factores de riesgo, la presencia de pequeños y la enfermedad o daño, que puede ser el ingreso a protocolo de hipoglucemia, presentar hipoglucemia neonatal, ingreso a la unidad de cuidado neonatal. Y aquí vamos a tener mi hospital, cuando yo saqué esto por primera vez hace 10, 15 años, tenía usando PEG como punto de entrada un 80% de falso positivo. O sea, el hospital es de 5.000 partos al año, 500 PEG, eran más o menos una cifra considerable que se funcionaba además con el protocolo de todos los pinchazos, ¿ya? Entonces, si haciendo este trabajo con la curva ajustada bajamos los falsos positivos de 80 a 40, sería un aporte al manejo perinatal. Esto yo, y la propuesta es un estudio primero, con lo que, revisar lo que hay, y segundo, hacer un estudio con la nueva fórmula. Yo esto lo vengo proponiendo hace más de 10 años, ¿ya? Y aún nadie me ha dicho, ok, vamos, ¿ya? Espero vivir 10 años más para lograr que se haga. Muy bien, pues. Eso sería el resumen de esto y muchas gracias por su atención. ¿Tenemos justo?